No necesito a Dios. Muchas personas dicen esa frase y tienen sus fundamentos. Sí, no necesitas a Dios, Él no necesita, ellos no necesitan, vosotros no necesitáis. Pero la cosa es de que en lo personal, ¿no? Hoy vamos a hablar de cosas de nuestra opinión y respetando la opinión de las personas que no creen en Dios. Tranquilos, ¿no? Ellos tienen sus fundamentos. No necesitan a Dios. Y bueno, nosotros vamos a hacer unas preguntas por acá, ¿no? Por ejemplo, yo diría, ¿por qué buscamos a Dios? Sí, porque si tú te das cuenta en todas las culturas, mayas, toltecas, chichimecas, incas, de este lado, del otro lado, de Europa, Asia, África, todos tienen algo en común. Adoraban a Dios o a dioses, ¿sí? Entonces nosotros prácticamente estamos teniendo, llamémosle así, un Dios conocido que nace en África y Europa y Asia por allá, ¿no? Un Dios llamado Jehová, Yahvé y Jesucristo, ¿sí? Es el Dios en que, en lo personal, yo creo. Tú tendrás tus creencias, las cuales respeto. Y la pregunta es, ¿por qué buscamos a Dios? O sea, ¿por qué el hombre, el ser humano? Y cuando decimos, no es que yo quiera sonar machista o misógeno, pero cuando digo el humano, es el ser humano, el hombre o la mujer, si no va a ser las de pelo pintado, unas las tenemos nuestras derechas y que está bien, ese es otro. Hoy estamos hablando de paz. Sí, sigamos en ese enfoque. Si no vamos a empezar, y pastores, hijos de... No, enfoquémonos en esto. Sí. Entonces, ¿por qué buscamos a Dios? Sí, es una pregunta que si tú te das cuenta, desde que tú estabas pequeña te decían, mira, que hay que temerle a Dios, hay que hacer esto, sí, ¿no? Y nos va inculcando la idea de que hay que buscar a Dios. Cosa que no es mala, pero muchas personas quizás van a tomar a mal lo que voy a decir, pero en cierta época de mi vida yo dije, ¿existirá Dios de verdad? ¿Por qué yo tengo esa necesidad de ir a una iglesia? ¿Por qué tengo esta necesidad de buscar de Dios? ¿Por qué yo tengo la necesidad de doblar mis rodillas, levantar mis manos y adorar a alguien? Sí, o sea, ¿por qué tengo esa necesidad? ¿Es acaso una impronta que me hicieron mis papás de que hay que seguir a Dios, que hay que hacer esto? Y te digo algo y lo digo con todo respeto. Si yo buscara al Dios que a mí se me enseñó de pequeño, yo fuera ateo. Por el Dios que me presentaron. Un Dios malo, un Dios que valía madre. Ese Dios que me presentaron en la niñez, no lo quiero. Sí. Entonces, yo decía, ¿por qué busco a Dios? ¿Por las bases y fundamentos que me pusieron de niño? No, al contrario. Si esas hubieran sido las bases y los fundamentos de mi fe, yo no creía en Dios. Sí, por tantas cosas que vi. No que escuché, porque escuchaba un montón de cosas bonitas. Uh-huh. Cosas que vi. Entonces yo decía, no. Sí, no. Pero bueno, hoy no estamos hablando de religión, hoy estamos hablando de una relación con Dios. ¿Por qué? El ser humano tiene la necesidad de buscar a Dios. Por ejemplo, tú, ¿por qué buscas a Dios? Sí, o sea, ¿por qué tienes esa necesidad de buscar a Dios? ¿Por qué tú me has dicho, Sergio, quisiera que tengamos momentos espirituales? ¿Por qué? Sí, es porque quieres una relación bonita, es porque sienten la necesidad de Dios. Sí, y esa pregunta es para aquellos que nos están viendo. Nos están viendo. Ahí está, para que te miren. Cuando te hago así, mi amor, es para que tú voltees a ver. Ok. Entonces, ahora, mírenme otra vez. Ahora, míralo. Bueno, ahora. Sí, ya lo capté. Sí.
Pero bueno, mira, son preguntas muy profundas, Sí. mi amor, y tampoco te voy a exponer acá, que a veces uno no tiene una respuesta concisa, concreta, aunque yo sé que tú la tienes, pero te comparto eso y muchos de los... muchos dirán, ay, es que usted sabe en qué religión creció, ¿no? Pero mis hijos han sido criados en la palabra y el Salmo dice, bienaventurado aquel que no se sentido sentado en silla de malhechores. Sí, está bien. Lo más duro y lo más triste hoy día es que si tú te das cuenta y observamos, los hijos de los líderes religiosos, la mayoría son muy malos. Y los hijos de los maestros o maestras. ¿Sí? ¿Por qué razón? No sé, es por rebeldía o qué sé yo. Puede ser. Pero fíjate que muchos que hoy están en la iglesia evangélica cristiana van y adoran y su mantita y los señores con sus mangas largas y las viejas con sus faldas largas, pero al salir de la iglesia se dedican a criticar, no todos, la mayoría, y los hijos observan. Te dirán, ese Dios yo no lo quiero, aunque sea el Dios verdadero. Sí. Entonces, la pregunta aquí, si yo tengo mis apuntes, dicen, si nosotros buscamos a Dios, ¿con qué parte de nuestro ser buscamos a Dios? ¿Con el cuerpo? ¿Con el alma? ¿Con el espíritu? ¿Qué parte de ti? O sea, porque hay personas que están en la iglesia. Y te lo digo otra vez, porque lo vi. Cuando yo estuve a cargo de una iglesia, estaba predicando y habían hermanos con su Biblia así, ¿ok? O con el teléfono viendo el texto bíblico. Pero el de la cámara, que era, pienso yo, mitad hijo del diablo, mitad hijo de Dios, le ponía así la cámara, ¿no? Para ver qué es lo que estaban viendo en el teléfono. Y estaban en Facebook, estaban en alguna otra cosa, texteando. El cuerpo está en la iglesia, el cuerpo está buscando de Dios, pero tu ser en realidad, ¿en dónde está? Sí. Entonces, por esa razón es de que en lo personal yo me volví muy escéptico de aquellas personas que están cantando y cerrando sus ojos y hasta llorando en la iglesia. Me vale madre. Sí, o sea, yo voy y trato la manera de, cuando iba a una iglesia, trataba la manera de no ver a las personas, ¿no? Sí, no decía, Señor, hoy vine a adorarte y todo, pero me cuesta. ¿Por qué razón? Porque vi. Sí, entonces no estoy hablando con resentimiento, estoy hablando con los pies sobre la tierra. No estoy exponiendo, desnudando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sino estoy simple y sencillamente hablando la verdad de lo que yo vi. Si en su iglesia no pasan esas cosas, qué bueno. Y estamos hablando de la iglesia evangélica, cristiana, aleluya, protestante, pentecostal, con retranca, el nombre que le quieran poner, que es donde se supone que se estudia la Biblia. Ni siquiera estamos hablando de la iglesia católica, que pues es otra Sí. historia, ¿no? Muy bien, entonces, mira. Si tú llevas el vehículo, que es el cuerpo a la iglesia, ¿qué parte de ti está buscando de Dios? ¿Y qué tú quieres de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que te lleva a la iglesia? A mí, yo digo que es algo espiritual Okay. para mí y yo voy a buscar paz. Buen punto. Fíjate que cuando a veces yo iba a la iglesia, yo decía, Señor, yo hoy voy a adorarte. Hoy voy a ir a lanzar de la alegría que tú me has escogido a mí para conocerte. Porque fíjate que la Biblia dice, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia para mostrarse a él. O sea, Dios no se muestra a cualquiera. Entonces, cuando iba yo a la iglesia, a veces yo decía, Señor, hoy yo no quiero que tú me des nada. Hoy yo quiero darte a ti mi alabanza. Hoy yo quiero danzar, quiero silbar, quiero gritar, quiero girar, quiero volverme loco en tu presencia, públicamente darte gracias por haberme elegido a mí. Yo me presentaba y, Señor, esta ofrenda, yo la guardaba, cierto dinero o diezmo, lo metía en un sobre y lo ponía cierto tiempo en mi casa. Este dinero va a ser para ti. Y llegaba a las iglesias, muy pocas veces hice esto, de que conocí pastores que yo decía, ese pastor, respeto. Dios conoce los corazones, pero dice que por sus frutos los vas a conocer.
Entonces, mi diezmo, mi ofrenda, no iba para las arcas de la iglesia. Yo le decía, pastor, esto es para usted. Sí. Recuerdo que en un restaurante donde yo trabajé, un restaurante italiano, que pasamos la otra vez en moto por ahí cerca, yo invité al pastor a una iglesia que yo asistía, y le digo, pastor, yo lo quiero invitar, yo sé que a usted le gusta chicken parmesan y lo quiero llevar a un restaurante, ¿no? Cuando yo llego, se me olvida preguntar si ya estaban abiertos y estaban cerrados. Si ellos iban a abrir hasta cierta hora. Ellos abrían como a las 4 y nosotros llegamos como a las 2. Entonces dije, ahora que hago el pastor, su esposa, sus hijos acá, ¿no? Y me dijo, no sé, yo trabajé como mesero ahí, ¿no? Y entramos, tranquilos, nos prepararon la mesa y nos empiezan a dar un open plate. Empezaron con unas cositas para probar, mariscos, carnes, pollo. ¿Por qué te cuento todo esto, no? Porque, digamos, una cosa es llevar el dinero a la iglesia, en donde está el líder, y otra cosa es honrar directamente al líder. Sí, que tú lo has visto que por sus frutos, tú dices, no, este hombre en realidad está dando frutos de Dios. Quiero invertir mi dinero, mi vida en este hombre. Y mira cómo es, ¿no? Mi hijo Isaac, él está así hasta con pena. Papá, mi hijo, ¿tú vas a pagar esto? Sí, ¿no? Entonces, él está hasta con pena. Entonces, come, ya no sirvió, come tranquilo, ¿no? Le valía madre, se estaba comiendo, ¿no? La dueña del restaurante se pone a platicar con el pastor y hay cierta conexión espiritual con el dueño, los dueños y el pastor, ¿sí? Entonces, cuando yo llego y le digo, mira, ¿cuánto te debo, no? Entonces yo dije unos $200, $300. Y ella me dice, ¿sabes qué, serio? Págame con un abrazo. Ese hombre que tú trajiste es un hombre de Dios. Qué bonito. Ok, entonces, ¿tú estás honrándolo con qué? ¿Con el cuerpo? ¿Con el alma? ¿O con el espíritu? Sí. Ahora bien, aquí vamos. Las preguntas que no creen en Dios, ¿por qué no creen en Dios? Las personas, que no creen en Dios, que están escépticos de Dios. A veces yo he llegado a pensar en que no están dudando de Dios, sino están dudando de los representantes de Dios, de la mayoría de los representantes de Dios, porque hay buenos representantes, poquitos, pero hay. Sí. Entonces, a veces yo creo que ellos lo que tienen es cierta decepción de los representantes, no de Dios, sino de los representantes. Entonces, sigamos, sí. Por ejemplo, hay una anécdota en la Biblia en donde dice que Lázaro, un pobre, muere y que se alimentaba de las migajas. Las migajas era, digamos, tú estás comiendo algo mojado, tú te secabas con un pedazo de pan y lo tirabas. Eso es la migaja. De eso se alimentaba Lázaro. Muere Lázaro y muere el rico. Jesús mismo habla y dice que estando en ese lugar se reconocen. Lázaro reconoce al rico y el rico reconoce a Lázaro, pero el rico está en un lugar de tormento y Lázaro está en el seno de Abraham, está en otro lugar, ¿sí? Entonces se reconocen. Mi punto es, ¿con qué reconoces? ¿Con el alma o con el espíritu? Ya hablamos del cuerpo. El cuerpo es que nosotros tenemos, ¿sí? Es el vehículo donde se mueve el alma y el espíritu. Entonces, a la hora que nos morimos, como una vez me dijo un muchacho, que no voy a decir de qué país es, y me dice, mira, si tú vas a estar en la radio, compadre, pues tú tienes que saber expresarte muy bien para no hacernos quedar mal a nosotros los locutores. Si tú dijiste cuando nosotros muramos, no se dice cuando nosotros muramos, se dice cuando nosotros muéramos. Y dije, excelente. Compadre, mi respeto para tu elocuencia, y yo voy a decir de ahora en adelante cuando nos muéramos, compadre. Sí. Bueno, pues ¿de qué está hablando? Del cuerpo. Del cuerpo. El cuerpo. Ok, entonces cuando nos muéramos, sí, algo sale de nosotros. Y me llama mucho la atención que ahora ya le pusieron hasta nombre al espíritu. La ciencia ya le puso nombre al espíritu. Entonces, la ciencia le puso el nombre de cuando algo sale de ti, ¿no? Dicen es que algo sale de ti, y eso se llama la supraconciencia. Y es Juan Manuel Sáenz, un español, que estuvo trabajando con personas que estaban ya por morir,
pero él, por su labor en la universidad, en los hospitales y todo, su labor científica, no podía dar a conocer esas historias para que no pusieran en tela de juicio su labor de científico. Se jubila y empieza con este activismo de promover lo que es la supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia? Lo que sale de ti. ¿Qué es lo que sale de ti? ¿El alma o el espíritu? ¿Qué se divide? ¿El alma o el espíritu? La Biblia dice que cuando nosotros pasemos a mejor vida, vamos a tener cuerpos glorificados. Cuerpos glorificados donde tú no tienes necesidades. No tienes necesidad de ir al baño, de comer, de tener relaciones íntimas. Porque hay personas enfermas, que piensan mucho en esas cosas. Bueno, temas de todo hay. De todo hay en la vida del Señor. Muy bien, entonces, cuando nosotros morimos, ¿qué parte de nosotros muere? Sí, muchos dicen el cuerpo, pero si Jesús dice o la Biblia dice que vamos a tener cuerpos glorificados, entonces quiere decir que ni siquiera el cuerpo muere. ¿Ok? Pero bueno, continuemos. Cuando tú resucitas, ¿con qué cuerpo resucitas? ¿Con el cuerpo de viejo, cuerpo de niño, cuerpo de joven? Hay muchas preguntas que quedan en el limbo. Sí. Y por esa razón y por todas estas preguntas, yo entiendo a las personas que no creen en Dios. Porque hay muchas preguntas que no tienen explicaciones, aunque la Biblia dice, déjenme lo oculto a mí. Si ustedes no entienden las cosas terrenales, ¿cómo pues van a comprender las cosas que son celestiales? Entonces, mi conclusión es, yo no entiendo, no comprendo a Dios, pero yo no nací, pienso, en esta tierra para comprender a Dios. Nací para adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, seguimos aquí en nuestros apuntes hechos en una presentación PowerPoint. Dice, ¿qué hay detrás de la muerte? Cuando tú mueres, cuando esa supraconciencia sale de ti, que puede ser que el espíritu y el alma vayan unidos. Porque tú puedes separar el cuerpo, pero puedes separar el alma del espíritu. Esas son otras preguntas filosóficas. ¿Sí? Sí. ¿Qué es el alma? El alma es la cuna, es ese lugar en donde descansan tus recuerdos, tus memorias, hasta cierto punto tus sentimientos. Y el espíritu es ese ser que busca a otro ser supremo. Sí. Otra vez caemos, los africanos, los asiáticos, europeos, en Iberoamérica. Todos aquí estamos en la tierra del tío Sam, dice, pero los que estuvieron aquí antes adoraban a los dioses. Sí, adoraban a sus dioses en México, Guatemala, todo y para allá. Adoraban a los dioses. O sea, el ser humano nace con la necesidad de adorar a un ser supremo. Ok, entonces, ahora, si nosotros morimos, ¿cuál es la diferencia si tú te mueres de viejo o de una enfermedad? ¿Cuál es la diferencia si mueres niño, si mueres joven, si mueres viejo? ¿Cuál es la diferencia si mueres de un accidente? ¿Cuál es la diferencia si tú decides conocer a San Pedro más rápido? Sí. Entonces, ¿a dónde va tu alma? O sea, hay un sistema operativo que dice este tuvo un accidente, se mató en un accidente, pero la verdad que iba borracho y por rápido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se mató? ¿O se murió por pendejo? ¿Qué pasó? Sí. Ahora que le pegaron, se murió. O sea, hay muchas. ¿A dónde? ¿Quién lleva todo ese récord para filtrar a los que van muriendo? Si este murió por esto, este murió por aquello, él decidió morirse, yo no me morí, yo me dejé morir. En realidad hay parejas, hace poco yo me escuchaba una historia de una pareja de personas ancianas en donde la esposa va con mucho esfuerzo, quería llevar a su esposo al hospital. Ella no sabía manejar, los vehículos estaban afuera, ella no sabía manejar y ella iba a salir a la calle a pedir auxilio a los vecinos que se lo llevaran al hospital. El señor muere, cae en la puerta, muere y al caer parece que empuja a la señora se va y se fractura el brazo. Se queda ahí, la familia se empieza a buscar, como a los 2 días llegan, el señor ya está oliendo mal, la señora aún está viva con el golpe ahí. Y la pregunta aquí es la siguiente, ¿no?
Muchos dirán, si Dios existe, ¿en dónde está la protección para esas personas? Si Dios existe, ¿en dónde está la protección para los niños que son abusados, para las mujeres que son abusadas, para los hombres que están siendo abusados? ¿En dónde está la protección de Dios o la ley divina que no hizo pagar a un Fidel Castro lo que hizo con un país completo? ¿En dónde está la ley divina si un presidente mete en la pobreza a un país como lo es Venezuela, mientras la hija del que provocó todo esto anda gozando en Miami? Anda comprando y gozando de una gran vida. ¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está Dios? ¿Sí? Tal vez está ocupado haciendo otras galaxias. Tal vez está ocupado en las iglesias, viendo desde su trono cómo lo adoran. O sea, ¿en dónde está Dios? Por esa razón, los que dudan de Dios, los comprendemos. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde van las almas? ¿A dónde va el espíritu de las personas que mueren? ¿Llegarán a algún lugar? ¿Llegarán para hacer qué? ¿Juzgados? ¿Por el bien? ¿Por el mal? Entonces la pregunta es, ok, si nosotros vamos a morir un día, Juan Manuel Sáenz y la supraconsciencia, científicamente, la muerte más prolongada, muerte científica, ya con todos los aparatos y no ataques de catalepsia ni nada de eso, sino muerte científica comprobada. La más larga que se ha encontrado es de 7 minutos. 7 minutos. Dice que a los 3 minutos tu cerebro muere si no tiene oxígeno. Sin embargo, esas personas con 7 minutos han resucitado. Y aquí va lo curioso. Dice que ellos estaban conscientes de cómo los doctores querían resucitarlos. Ellos estaban conscientes de que podían traspasar paredes y ver lo que estaba sucediendo en el otro lado. Ellos eran conscientes que con un parpadeón de ojos podían regresar el tiempo y ver cómo ellos habían salido de su cuerpo. O sea, es algo inexplicable. Sí. Y están diciendo donde, por ejemplo, Manuel, tú me estabas resucitando porque un amigo de Manuel, y este mismo doctor, es el que está muriendo. Y le dice, tú me estabas haciendo esto. Y llamaste a fulana de tal y esta enfermera no vino, sino que vino ella. O sea, dice, es inexplicable cómo. Ahora, dime tú, si él es un universitario, un científico, un catedrático universitario, ¿cómo podía hablar de estas cosas que no tienen explicación? No hay explicación. No hay explicación. Entonces, muy bien, mira, si alguien quiere dudar de Dios, lo entendemos, lo comprendemos. Pero si alguien sí cree en Dios, aunque no tenga las explicaciones, en donde tú te puedes preparar para conocer mejor a Dios. Y no hay mejor cosa, no hay mejor instrumento, no hay mejor método para conocer a Dios que la Biblia. Sí. Entonces alguien puede sacar de contexto este video y decir, miren, ese hijo del diablo, Satanás le dijo cosa a la Biblia. Sí, pero cuando tú no tienes argumentos, tú no tienes un lenguaje como el lenguaje que se usa en las iglesias, que tal siervo de Dios, como está, aleluya, bendiciones a usted y su vida y que el sol resplandezca sobre usted. Cállate el hocico. Sí, o sea, no. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, mi vecino? ¿Cómo estás? Sí, ahora hay un lenguaje en las iglesias que wow, tú los escuchas hablar y son santos. Con todo lo que te dicen, dicen, sí, mira, hasta me sentí pecador. Pero bueno, entonces los queremos invitar a que si usted quiere empezar a conocer a Dios, lea la Biblia. Sí, en la Biblia ha encontrado ciencia, historia, geografía. Han encontrado los lugares de donde se ha hablado. Se ha tratado de debatir la Biblia y obviamente tiene algunos errores, algunas contradicciones entre comillas, la muerte de Judas, la muerte del rey Saúl, los números que no coinciden, los mandamientos en donde Dios dice no matarás y después envía al pueblo de Israel a que vayan y maten a esa ciudad, animales, niños, viejitos, mujeres, todos los matan. Pero si tú estás diciendo que no mates, sí, tú estás diciendo que uno de los mandamientos con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero después dice, aquel que no renuncia a padre, madre, esto y todo no es digno de mí. Entonces, ¿cómo contradictoria? Como dijera un país por ahí, ¿cómo está la vaina entonces, hermano? Dígame tú.
Muy bien. Sigamos entonces. Si usted quiere conocer a Dios, el instrumento más fiable para conocer de Dios es la Biblia. Hay muchas corrientes. Por ejemplo, perdón que hable de este país, pero es la India. Tiene muchas corrientes filosóficas de meditación y todo. Si esas filosofías funcionaran, la India fuera un país maravilloso. Pero no lo es. No entiendo y no me da la lógica ni cómo hay... República Dominicana, por ejemplo, es el único país en el mundo que no le da vergüenza lucir la Biblia en su bandera. Sí. Y el satélite marca exactamente cuál es la diferencia entre República Dominicana y Haití, siendo la misma isla. Sí. La diferencia es que en un lugar se honra a Dios y en el otro se honra a otro tipo de Dios. Sí. Entonces, son cosas que tú vas viendo que la misma ciencia, que la misma historia te va dando fundamento de tus creencias. ¿Sí? Entonces, ok, ya tienes la Biblia, compraste la Biblia. ¿Y ahora qué hago? ¿En dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Sí. Yo recomiendo en el Antiguo Testamento, la Biblia tiene dos partes, ¿no? La Biblia es un conjunto de libros, 66 libros para la Biblia evangélica o Reina Valera que le llaman. La Biblia latinoamericana tiene otros libros, 7 libros más. La Biblia etíope tiene más libros todavía. Sí. Las diferencias doctrinales entre la Biblia latinoamericana y la Biblia Reina Valera serían muchas veces en el lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, dice, cuando ustedes se vean entre los hermanos, salúdense con un ósculo santo. ¿Sí? ¿Y tú te quedas que nos saludemos con el qué? ¿Sí? Entonces, dice la otra Biblia, cuando se vean entre hermanos, salúdense con un beso santo, que es muy diferente. Sí, en uno dice, y aquel que estuvo en la fe y ahora ya no, ahora se ha llamado anatema. Esta Biblia dice, aquel que estaba en la fe y ahora renuncia, se ha llamado maldito. Entonces, son diferencias de lenguaje. Sí, por ejemplo, en tu país, Colombia, tienen ciertos dichos que nosotros en mi bello, hermoso país, Guatemala, sí. Tú no entiendes. Sí. Sí, porque te puedo decir, sí, moma, sí, pues, ya vas, me llegas. Sí, ahí quedó perdida. Exactamente. Sí. Entonces, son cosas que son de los lenguajes que a la larga vienen significando lo mismo. Como por ejemplo, cuando yo explicaba, depende de dónde va el acento, depende de dónde van las cejas, ¿sí? Con una expresión. Por ejemplo, si un americano a ti viene y te pregunta, ¿qué significa ajá? ¿Tú qué dices? Ajá. Es que dependiendo, para mí, como colombiana, es como aprobar algo, como decir, sí, estoy de acuerdo. Ajá. Ahí, dependiendo del acento, sí, completamente de acuerdo. Y las cejas. Sí, porque ahí sería una pregunta. Exactamente. Ajá. Sí. No, mira lo que dices. No, es que fíjate, ajá. No me la estás creyendo, no me la estás creyendo. Exactamente. Sí, completamente de acuerdo a la acentuación y a la expresión. Sí, entonces eso exactamente es lo que pasa en la Biblia. Por esas razones de que van a encontrar contradicciones en la Biblia. Sí. O sea que lo que tú quieres decir es que la Biblia puede tener diferentes interpretaciones o traducciones. Sí. Por ejemplo, digamos la Biblia que usan los testigos de Jehová, ellos en su punto doctrinal sí le quitan poder a Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios representante. Y eso lo puedes encontrar específicamente en el libro de Juan, y en el principio Dios era un verbo, el verbo, y ellos juegan con eso y te lo quitan. Pero yo por eso quiero, y esos son temas un poco más profundos, ¿no? Lo que quiero invitarlos es a aquellos que quieran empezar a conocer de Dios, que quieran empezar a saber cómo era Dios, la sabiduría de Dios, aunque no lo comprendamos en su totalidad. Yo recomiendo que empiecen a leer el libro, si quieren palabras de ánimo, canciones, poesías. Pueden leer el libro de los Salmos, ¿sí? Muchos dicen los Salmos de David. No, David escribió unos salmos, pero hay muchos salmos ahí de otros escritores. Si tú quieres saber
de psicología, de economía, de trato a los demás, de trato a ti mismo, de trato con las cosas que Dios te da, que la vida te da, puede leer el libro de Proverbios, de Eclesiastés, el libro de la sabiduría. Yo no entiendo por qué los que hicieron el canon de la Biblia sacan el libro de la sabiduría. Está en la Biblia católica, no en la evangélica, pero mis respetos para ese libro. Yo, wow, ¿por qué quitan un libro de esta magnitud y nos niegan a los evangélicos cristianos el acceso? Yo la Biblia que leo, si quiero entender muchas otras cosas, no leo la Biblia la Biblia evangélica, leo la Biblia católica, porque es más clara, más específica. ¿Sí? Porque yo no te digo a ti, y andaremos pues a vosotros que estáis, no, a ustedes. ¿Sí? Es como quien dice, yo te digo a ti, mira muchachos, abusados porque aquí todos pilas. Te quedas así como, pero como sí, países, claro. Vea, parce, aquí mi hijo, pajarito en grama, vea pues. Me explico. Sí. O sea, son dos idiomas que están tratando de decir lo mismo, pero en ese gap, en ese espacio que está por ahí, pueden haber interpretaciones que se hacen a mal. ¿Sí? Ok, entonces, continuamos con mi recomendación. Es mi recomendación. Si usted quiere, si no, tranquilo. Usted haga sus propias recomendaciones, pero es lo que yo, después de leer la Biblia unas cuantas veces y ver el fruto que han obtenido personas que no creen en Dios, fíjate, ateos que se han enriquecido con el libro de Proverbios. Sí. Porque los psicólogos, los consejeros familiares, la mayoría de los consejos están basados en el libro de Proverbios. Irónicamente, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, un capítulo por día del mes. ¿Sí? Pero bueno, también recomiendo el libro, ya vamos a hablar del Nuevo Testamento. Entonces estamos en el Viejo Testamento, recuérdese. Libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de la sabiduría. Si usted tiene en la iglesia la Biblia evangélica, está bien, pero cuando puede incluso bajarlo, ¿no?, en línea, el libro de la sabiduría. En el Nuevo Testamento, yo lo que recomiendo es solo lean el libro de Mateo. Empiecen a leer el libro de Mateo. Una vez ya lo terminaron, lo vuelves a leer. Ya lo terminaste, lo vuelves a leer. Después, si quieres conocer cómo nace la iglesia, cómo era la verdadera iglesia antes, si contaba con todos esos grandes templos, con todo ese glamour que hay en la iglesia, cómo era verdaderamente, cómo nace la iglesia, cómo nace el estudio bíblico, cómo nacen los primeros grupos de cristianos, no de religiosos, grupos de cristianos. ¿Cómo nace? Yo recomiendo el libro de los Hechos. ¿Sí? Cuando tú ya empiezas a tener cierto conocimiento en el libro de Mateo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, empiezas a leer el libro de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Por qué razón? Porque todos somos Pablo en cierto momento y todos somos Timoteo en cierto momento. Entonces, eso lo hacemos para que usted tenga una base de cómo conocer a Dios. ¿Sí? Esto lo hago especialmente para aquellas personas que no creen en Dios. Los entiendo, los comprendo, pero lo que sí sé es que en nosotros está este cuerpo, pero también existe la supraconciencia que envuelve el alma y el espíritu. El alma con las ideas, emociones, tristezas, frustraciones, alegrías, y el espíritu, que es el ser que está dentro de nosotros, que busca al ser superior llamado Yahvé, Dios, Alá, lo que usted quiera. En mi caso, mi Dios se llama Jesucristo. Sí, a ese es el que busco, a ese es el que sirvo, a ese es el que adoro, y en él está basada mi fe, en que el día en que yo abandone este cuerpo, voy a llegar frente a él. Muchas gracias por haber visto este video y que Dios nos bendiga.